propósito del efecto fotoeléctrico. Estamos familiarizados con el efecto fotoeléctrico desde el punto de vista de la interacción de la radiación con la materia. Generalmente, en el desarrollo de los cursos vamos a encontrarnos en algún momento con el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de pares. Vamos a encontrarnos con un montón de estos efectos y a veces lo asociamos puntualmente al tema de las radiaciones ionizantes. Pero el efecto fotoeléctrico, sorprendentemente, fue descubierto o fue explicado, mejor dicho, por Einstein, y eso le valió el premio Nobel. Muchos piensan de que el premio Nobel fue por la teoría de la relatividad, y no fue así, porque esa teoría fue tan confrontadora con el momento en que se vivía la física en ese momento, y que rompía muchos esquemas y paradigmas, que los que veían el premio Nobel lo veían con cierto recelo, eran muy audaz. Entonces no querían entregarle el premio Nobel a alguien con una teoría tan controversial en ese momento y poco entendida, y que luego de un tiempo sea una completa falacia, digamos, que se compruebe eso. Entonces, por lo tanto, no le dieron, pero se lo dieron por la explicación del efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces, el efecto fotoeléctrico tiene que ver con el desprendimiento de electrones cuando uno ilumina la superficie de ciertos metales. Cuando digo metal, me refiero básicamente a la estructura metálica, ¿no? La estructura metálica tiene una estructura tal que hay como un sobrante de electrones por encima de lo que se llama la banda de valencia. Eso lo hemos visto cuando hablamos acerca de lo que son los conductores y los aislantes y los semiconductores. Entonces, los electrones están en una banda de valencia para los conductores muy cerca, digamos, al intercambio electrónico, y en cambio los aislantes lo tienen más lejos. ¿Muy bien? Entonces los metales tienen esa propiedad. Vamos a ver acá. Corre. Miren, acá tenemos acá hay una línea, una pequeña línea. Esto sería un metal que está pegado a un sistema conductor. Acá hay un contador de corriente. Estos son luces. Aquí vamos a ver luces de colores que serían radiación electromagnética de luz visible dentro del rango de varios colores.
que significa que hay varias frecuencias. En la parte superior está la intensidad de la luz. La intensidad de la luz, ¿qué quiere decir? Que hay más fotones de luz. O sea, yo puedo tener un cierto nivel de luz, ¿cierto? La luz roja, por decirlo así, porque es una luz roja, pero cuando muevo la intensidad de la luz roja tengo más fotones de luz roja incidiendo sobre una pequeña lámina metálica que está pegada a un sistema conductor. Es decir, cuando yo activo la luz y prendo la luz sobre la superficie del metal, en el metal va a haber un desprendimiento de electrones. Eso fue el experimento que se hizo y lógicamente desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia en ese momento no se explicaban algunos fenómenos un poquito extraños. Ahora vamos a irradiar, digamos, con cierta cantidad. Acá tengo una diferencia, aquí lo que es dar una diferencia potencial. Esto no va a dar la energía, digamos. Lo único que va a hacer esto es generar cuando se desprenda, llevarlo para ver cuántos electrones están siendo desprendidos. Acá tengo un contador de Follini. ¿Okay? Acá esto tiene diferencia potencial. Cuando cae una luz a una cierta intensidad, ¿okay? Como lo ven ahí, puede hacer que no se desprenda nada, y eso pasaba a veces con ciertas luces, digamos, ¿no? O sea, cierta luz aplicabas a ciertos metales y no había, a veces tenías que cambiar el color de la luz para ciertos elementos, ¿no? Y bueno, en este caso ahora está cambiando la frecuencia. Al cambiar la frecuencia dentro de la luz visible, cambia el color de la luz, ¿no? Pues hay cierta frecuencia, ¿no? que se va a soltar. Y como digo, la parte superior, que estamos viendo, la frecuencia, pero en este caso acá se está viendo la longitud de onda. Acuérdense que una onda electromagnética puede ser caracterizada por su longitud de onda o por su frecuencia. En este caso es la longitud de onda que está vista en nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros. ¿Okay? Está moviendo. Y fíjense que cuando cambia. Cuando pusimos la luz verde, ahí recién empezó a salir electrones, cosa que también es interesante. ¿Por qué salen con una cierta luz y no con otra? ¿No? Muy bien. Y los electrones salen con cierta energía. Cuando hay diferencia potencial acá, se desprende, ¿cierto? Y entran a la corriente. Fíjense que hay una cantidad de corriente debido a una cierta cantidad de electrones. Es un efecto interesante. Probablemente ahorita va a moverse la intensidad, porque si mantengo la misma intensidad, es la misma cantidad de fotones que le está cayendo al metal y sale la misma cantidad de electrones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aumentar la intensidad, van a salir más fotones de luz, que probablemente yo espero que me dé una mayor intensidad de electrones, ¿no? Pero lo interesante es que a veces esto no sucede si tengo que poner una mayor intensidad, pero digamos que la energía cinética de los electrones sigue siendo la misma, a pesar de que yo aumento la intensidad. Entonces, para tener más fotones, tengo que cambiar la luz. O sea, para tener más fotones, tengo que cambiar la intensidad de la luz. Y ahí salen más electrones. O sea, los fotones de luz van a arrancar más electrones. Pero ahora lo van a hacer con una energía cinética de los electrones diferentes. Si aumento la intensidad de la luz, van a salir más electrones, pero lo que no cambia es la energía cinética de los electrones, cosa que era controversial en ese momento. Acuérdense que si ustedes tienen más intensidad de luz, teóricamente debería haber más energía, que por lo tanto los electrones deberían salir con mayor energía cinética, pero no pasaba eso. O sea, siempre salían con el mismo, para cierto nivel de luz, una misma cantidad de energía cinética.
muy bien, como ven ustedes ahí, cuando aumento la intensidad y cuando bajo la intensidad, ahora, para tener más electrones, yo debo pasar a otro nivel, ¿no es cierto? Fíjense que cuando estoy yéndome hacia esta zona, me estoy yendo hacia la zona de menos longitud de onda. Eso significa que es mayor frecuencia, lo que significa mayor energía, luego como lo explica Einstein con esto. También puedo variar lógicamente el voltaje. Si yo aumento el voltaje, yo puedo hacer pasar con una mayor intensidad, pero si yo doy un voltaje contrario, acá por ejemplo, porque acá hay una diferencia potencial que jala con mayor energía, pero debido a la diferencia potencial. Vamos ahí. Pero ¿qué pasa si yo hago una diferencia potencial inversa? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? En sentido contrario. Entonces, los electrones van a irse en sentido contrario, porque he cambiado la polaridad. Fíjense, ahora tengo una polaridad diferente, menos acá y más allá. Lógico, porque se desprende, pero la diferencia potencial lo lleva por sentido contrario, dado que la corriente, la energía potencial está yendo para el otro lado. También lo que puedo hacer es poner un voltaje en el cual prácticamente los electrones se encuentren casi flotando, de tal suerte que ni siquiera vayan para allá y para acá. Eso se llama la energía de frenada. Es una característica más dentro del frenado. Pero finalmente, con este experimento, lo que corroboraba en ese momento era la mecánica cuántica. O sea que se corresponde para ciertos niveles de energía, habían, digamos, un cierto nivel de energía, ¿no? Eso se corroboró también con el hidrógeno, porque había preferencias de ciertos niveles. Es decir, cuando un átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, yo le daba energía. Si yo le daba energía como 10, no pasaba nada. Como 11, no pasaba nada. Como 12, no pasaba nada. Como 13, pasaba a un nivel más. Cosa que era en contra de lo intuitivo, ¿no es cierto? Porque es como si tú llenaras un recipiente, ¿no? O sea, si tú llenas un vaso, va subiendo el nivel. Y la subida de nivel es continua, ¿no es cierto? O sea, mientras vas echando, va subiendo, ¿no? Pero en este sentido, tú a veces tenías una cierta cantidad de energía, ¿no es cierto?, de luz, pero no salía ningún electrón. Pero si tú le estás dando tu energía, ¿no? Ahora, cuando aumento la intensidad de luz, hay más fotones, debería salir más energía, o sea, los electrones deberían salir con más energía, puesto que tú le estás dando cantidad e intensidad de energía. Pero ¿qué pasaba? Salían con la misma intensidad, ¿no? Con la misma energía cinética salían los electrones. Entonces, ahí se corrobora la mecánica cuántica, donde a veces la energía tenía que pasar por saltos, cosa que va en contra de la intuición, porque si yo tengo un átomo de hidrógeno y le meto como 1 de energía, el electrón debería aumentar como 1 de energía. Si yo le meto 2 de energía al átomo de hidrógeno, debería caminar hasta 2. Si le doy 2.1, debería caminar hasta 2.1. Pero no sucede así. Había lugares preferentes. ¿Ok? O sea, ¿qué significa eso? Que necesitas una cierta cantidad exacta de energía para que el electrón pasara inmediatamente a un siguiente nivel. O sea, no había niveles intermedios, ¿no es cierto? No había un nivel intermedio. Por eso yo explicaba en la primera clase, es como si tú manejaras un carro, pisas el acelerador, y primero estás en 50 y después estás en 60 sin pasar por 55 y 58. Eso va en contra de la intuición, ¿no es cierto? Entonces no se explicaba esto porque no se conocía la mecánica. Entonces el efecto fotoeléctrico va a ser interesante verlo. Ahora sí vamos. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos de eso, ¿no? Porque luego vamos a entender muy bien cuando vemos la interacción de la reacción con la materia. Entonces, dice, los notables aspectos de efectos fotoeléctricos cuando se ven las primeras fuerzas. Los electrones, o sea, cuando tú a una superficie metálica
le irradiaba con cierto tipo de luz, digamos, salían electrones. ¿Okay? Salían electrones. El aumento de los electrones se emitía inmediatamente sin retraso del tiempo, o sea, no había un tiempo, o sea, inmediatamente caía la luz, inmediatamente salía. Muy bien. El aumento de la intensidad de luz aumentaba el número de fotoelectrones, pero no su energía cinética. O sea, uno cuando entrega más energía, debería salir con más energía. Cuando yo pateo una pelota con más fuerza, la pelota debería con más fuerza. Pero en este caso es como si tú patearas más fuerte la pelota, pero la pelota saldría con la misma velocidad siempre. ¿Ok? Es decir, cuando tú irradiabas con la misma frecuencia, color de luz, rojo por ejemplo, ¿okay? Salía a una energía. Si tú ponías más fotones de rojo, o sea, más luz roja, no salía más rápido los electrones. ¿Okay? Salían siempre a la misma energía. ¿Okay? La luz roja no causa eyección de electrones, no importa cuál sea la intensidad. O sea que la luz roja tiene una frecuencia muy alejada de la fuerza suficiente para arrancar un electrón. ¿Cierto? Ahora vamos a ver más adelante. O sea, luz roja no salía nada. Pero ¿por qué con la luz roja no y con las otras luces sí? ¿Cierto? Entonces acá justamente lo que estamos tratando de comprobar es la relación entre la frecuencia de una onda electromagnética con respecto a la energía y no a la intensidad de la onda electromagnética. No, o sea, para fines cuánticos no interesaba la intensidad de la onda electromagnética, ¿se dan cuenta? Como energía, sino solamente su frecuencia, es decir, cuántos ciclos por segundo tiene esto. Bien, eyecciones de electrones, no importa. Una débil luz violeta, o sea, inclusive una luz violeta, pero a baja intensidad, dice, expulsa solo unos pocos electrones, pero sus energías cinéticas eran muy altas, ¿no es cierto? O sea, si tú ponías un 100% de luz roja en la lámpara, no salían electrones. Pero en la luz ultravioleta, que tiene una frecuencia mayor que la luz roja, entonces ahí salían pocos electrones, pero salían con una velocidad, con mayor velocidad los electrones que con las otras luces intermedias. Muy bien. Dice, pero las energías cinéticas máximas son mayores que la de la luz intensa de mayor longitud de onda. ¿Okay? Muy bien. Dice, los detalles del efecto fotoeléctrico entraron en contradicción directa con las expectativas de la muy desarrollada física clásica. La explicación marcó uno de los pasos más importantes a la teoría cuántica. Por eso es que le dieron el premio Nobel. Miren todo lo que implicó el efecto fotoeléctrico que nosotros manejamos. Sí, algo. Sí. Algo.